Un hombre firma un contrato de trabajo en una oficina pequeña con una pluma barata sin mirar demasiado el papel. No hay música solemne. No hay cámara lenta. Nadie en esa habitación siente que algo importante está ocurriendo. Y sin embargo, 15 años después, ese mismo hombre le contará a su hijo que ese momento, ese exacto momento, fue el que cambió toda su vida. La pregunta que casi nadie se hace es la siguiente. Si ese día fue tan decisivo, ¿por qué se sintió tan normal mientras ocurría? La mayoría de las personas cree que las vidas cambian en momentos dramáticos. Una boda, un accidente, una mudanza a otro país, una enfermedad. Escenas que parecen sacadas de una película, con luz especial y un antes y un después evidente. Pero si se revisan con cuidado las historias reales de personas que miran hacia atrás su propia vida, aparece un patrón incómodo. El giro casi nunca ocurre en el momento grande. Ocurre en un momento pequeño, disfrazado de rutina, que solo se vuelve importante después, cuando ya es demasiado tarde para reconocerlo mientras sucede. Una mujer espera el autobús bajo una marquesina, revisando la hora en su teléfono. A su lado, otra persona también espera, con un vaso de café en la mano. Cruzan una mirada, luego un comentario sobre la lluvia, luego una risa breve. Nada en esa escena parece memorable. El autobús llega, ambos suben, se sientan en asientos distintos y ninguno vuelve a pensar en el otro esa noche. Pero en algunas versiones de esta escena, ese breve intercambio termina, años después, en un matrimonio, en una empresa fundada juntos, o en una amistad que sostiene a alguien durante su peor crisis. La escena, en el momento en que ocurre, no tiene forma de anunciar cuál de los dos caminos va a tomar. Aquí aparece la primera pieza del rompecabezas, y viene de la psicología cognitiva. Se llama sesgo retrospectivo, y describe algo muy simple. El cerebro humano reorganiza el pasado después de conocer el resultado. Cuando algo termina bien, el cerebro busca hacia atrás y encuentra señales que parecían anunciarlo. Cuando algo termina mal, hace exactamente lo mismo, pero con señales de alarma que, en su momento, nadie notó como alarmas. El problema es que esas señales casi nunca eran tan claras cuando ocurrieron. Se vuelven claras solo porque ahora sabemos cómo termina la historia. Imagina a un estudiante sentado en la última fila de un aula, mirando el reloj, esperando que termine la clase. El profesor menciona de pasada un tema que no está en el examen. La mayoría de los alumnos deja de prestar atención. Uno de ellos, por aburrimiento más que por interés, anota el nombre de un libro que el profesor mencionó. Esa noche, en su habitación, abre el libro solo para matar el tiempo. 10 años después, ese libro es la razón por la que eligió su profesión. En el aula, nadie hubiera podido señalar ese instante como el más importante del semestre. Ni siquiera el estudiante lo hubiera podido señalar. Esto no es una coincidencia rara. Es, según varios investigadores en economía conductual, una característica estructural de cómo funciona una vida humana. Las decisiones grandes suelen anunciarse. Uno sabe que está a punto de casarse, de mudarse, de renunciar a un trabajo. El cerebro se prepara, siente el peso del momento, incluso lo recuerda con detalle, porque sabe que es importante mientras ocurre. Pero las bifurcaciones reales, las que de verdad determinan el resto del camino, casi nunca llegan anunciadas. Llegan disfrazadas de martes cualquiera. Un hombre entra a una cafetería solo porque empezó a llover y no llevaba paraguas. Pide un café que no pensaba comprar. Se sienta en la única mesa libre, junto a la ventana. En la mesa de al lado, alguien está hablando por teléfono sobre un proyecto que necesita una persona con exactamente su experiencia. El hombre no dice nada al principio, solo escucha. Minutos después, cuando la llamada termina, hace un comentario. Ese comentario abre una conversación. Esa conversación se convierte, meses después, en un trabajo que cambia el rumbo de su carrera. Si no hubiera llovido esa tarde, esa cafetería nunca hubiera existido en su historia. Aquí es donde entra un concepto que viene directamente de la física, pero que se volvió una metáfora poderosa para entender la vida humana. En 1961, el meteorólogo Edward Lorenz descubrió, casi por accidente, que pequeñísimas diferencias en las condiciones iniciales de un sistema podían producir resultados completamente distintos con el paso del tiempo. Lo llamó dependencia sensible de las condiciones iniciales. El público lo conoció después con un nombre más simple, el efecto mariposa. La idea no es literal, no significa que un insecto pueda causar una tormenta. Significa que en sistemas suficientemente complejos, como el clima, como una economía, como una vida humana, los cambios pequeños no se quedan pequeños. Se amplifican con el tiempo hasta volverse irreconocibles.
Una vida humana es, sin exagerar, uno de los sistemas más complejos que existen. Miles de decisiones diminutas se cruzan entre sí, se combinan, se multiplican. Un mensaje que se responde o no se responde. Una calle que se toma en lugar de otra. Una persona a la que se saluda o se ignora. Ninguna de estas decisiones parece importante en el instante en que ocurre. Pero algunas de ellas, sin previo aviso, se convierten en el punto donde toda la trayectoria posterior se dobla en una dirección distinta. Hay un ejemplo real, documentado, que ilustra esto con una claridad casi incómoda. En 1928, un microbiólogo escocés llamado Alexander Fleming dejó, por descuido, una placa de cultivo sin lavar antes de irse de vacaciones. Cuando regresó, encontró que un hongo había contaminado la placa y alrededor de ese hongo, las bacterias habían muerto. Ese descuido, ese error de limpieza, esa ausencia de intención, terminó siendo el origen de la penicilina, uno de los descubrimientos médicos que más vidas ha salvado en toda la historia. Fleming no salió esa mañana a buscar un antibiótico. Salió a tomarse unos días libres y olvidó lavar un plato. Algo parecido ocurrió con un ingeniero llamado Spencer Silver, que en 1968 intentaba desarrollar un pegamento extremadamente fuerte para una empresa de productos de oficina. El resultado fue el opuesto de lo que buscaba. Un pegamento débil, que se pegaba y se despegaba con facilidad, sin dejar residuo. Durante años, ese fracaso no tuvo ninguna utilidad aparente. Nadie sabía qué hacer con un pegamento que no pegaba bien. Un compañero de trabajo, años después, lo usó para sujetar marcadores de páginas en un libro de cantos de iglesia sin dañar el papel. De ese uso casual, nació el producto que hoy se conoce en todo el mundo como nota adhesiva. Un fracaso de laboratorio, mal etiquetado durante años, terminó siendo uno de los objetos más usados del planeta. Estas historias no son anécdotas curiosas para llenar tiempo. Son evidencia de un patrón. El momento en que algo se convierte en importante casi nunca coincide con el momento en que ocurre. Coincide con el momento, mucho después, en que finalmente se entiende su consecuencia. Mientras tanto, ese instante decisivo se ve exactamente igual que cualquier otro instante sin importancia. Un plato sin lavar, un experimento fallido, una lluvia inesperada, un comentario al pasar. Ahora piensa en tu propio día de ayer. Una llamada que atendiste sin ganas. Una fila en la que esperaste más de lo esperado. Una persona que te saludó en el pasillo. No hay forma de saber, hoy, cuál de esos instantes diminutos va a convertirse, dentro de 5 años, en la razón por la que tu vida tomó el rumbo que tomó. Y esa es precisamente la razón por la que el cerebro no puede vivir en alerta constante buscando el momento decisivo. Si lo hiciera, el peso de cada segundo sería insoportable. Hay otra pieza importante que viene de la biología evolutiva. El cerebro humano no evolucionó para detectar significado en tiempo real. Evolucionó para sobrevivir en el presente inmediato, encontrar comida, evitar depredadores, mantener relaciones dentro de un grupo pequeño. El significado profundo de los eventos, el tipo de significado que solo aparece cuando se conecta un punto con otro a lo largo de los años, no era necesario para sobrevivir un día más en la sabana. Por eso el cerebro construye sentido hacia atrás, no hacia adelante. Mira el pasado como quien arma un rompecabezas después de que ya conoce la imagen final. Pero en el momento presente no tiene esa imagen. Solo tiene piezas sueltas. Un padre está sentado en la sala de espera de un hospital, revisando su teléfono para distraerse. A su lado, otro padre, también esperando, comenta algo sobre el clima. La conversación se extiende sin ningún propósito claro, solo para pasar el tiempo. Cuando finalmente los llaman a ambos por separado, se despiden sin intercambiar contacto. Años después, sus hijos, sin saber nada de ese encuentro casual entre sus padres, terminan estudiando en la misma universidad, en el mismo programa, por caminos completamente distintos. Ninguno de los dos padres, sentado en esa sala de espera, tenía forma de imaginar esa conexión futura. Aquí conviene detenerse en un concepto que el ensayista Nassim Nicholas Taleb desarrolló con detalle: la falacia narrativa. Se refiere a la tendencia humana de tomar una serie de eventos desconectados y forzarlos dentro de una historia con causa y efecto, incluso cuando la conexión real es mucho más débil o directamente inexistente de lo que la historia sugiere. El cerebro odia el azar. Le resulta insoportable pensar que gran parte de lo que ocurre en una vida depende de encuentros aleatorios, de condiciones externas, de momentos sin ninguna intención detrás. Por eso inventa relatos ordenados. Convierte el caos en una trama con sentido. Y esa trama, aunque reconfortante, esconde una verdad más incómoda.
La mayoría de los giros importantes de una vida no fueron elegidos. Fueron simplemente atravesados. Piensa en una persona subiendo a un avión con un boleto de última hora, comprado solo porque el vuelo anterior se canceló. En el asiento de al lado, otro pasajero abre una laptop y empieza a trabajar en una presentación. Durante el vuelo, ambos terminan hablando, primero por cortesía, después con interés real. Ese pasajero trabaja en una industria que la primera persona siempre había querido explorar, pero nunca supo cómo entrar. La conversación que sostienen durante esas 3 horas de vuelo termina abriendo una puerta que ningún esfuerzo previo había logrado abrir. Y todo comenzó con una cancelación que, en su momento, se sintió como una mala noticia. Esto conecta con otro fenómeno estudiado en economía conductual, la asimetría entre cómo evaluamos los eventos en el momento en que ocurren y cómo los evaluamos después, con el tiempo suficiente para ver sus consecuencias. Un despido puede sentirse, el día que ocurre, como el peor día del año. Pero si esa persona despedida termina, meses después, iniciando un proyecto propio que nunca se hubiera atrevido a comenzar mientras tenía un trabajo estable, el mismo evento cambia por completo de significado. El evento no cambió. Cambió la información disponible para juzgarlo. Una mujer camina por un pasillo de hospital después de recibir una noticia médica difícil. No hay música dramática, solo el sonido de sus propios pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Ese diagnóstico, que en ese momento se siente como el final de algo, termina siendo, con los años, el motivo por el cual decide cambiar por completo su forma de vivir, sus prioridades, las personas con las que decide pasar el tiempo. No es que la enfermedad haya sido buena. Es que el cerebro, con el paso del tiempo, es capaz de encontrar sentido incluso en los eventos que en su momento parecían no tener ninguno. Esto nos lleva a una pregunta más profunda, casi filosófica. Si no podemos saber, en el momento en que ocurre, cuál de nuestros días va a ser el que cambie todo, ¿qué implica eso sobre la forma en que vivimos cada día común? La filosofía estoica, en la antigua Roma, ya había tocado este tema, aunque desde otro ángulo. Séneca escribía sobre la brevedad de la vida y advertía que la mayoría de las personas la desperdician esperando que llegue el momento importante, sin darse cuenta de que la vida entera está compuesta, casi en su totalidad, por momentos que no parecen importantes. Un hombre entra a una biblioteca solo para refugiarse del frío, sin ninguna intención de leer. Camina entre los estantes sin buscar nada en particular. Un libro se cae al piso, empujado por accidente por su propio brazo al pasar. Lo recoge para devolverlo a su lugar y antes de hacerlo, lee la primera línea. Esa primera línea lo detiene. Se sienta en el suelo de la biblioteca y no se levanta hasta haber leído 3 capítulos completos. Ese libro, encontrado por pura torpeza física, termina siendo la razón por la que años después decide escribir el suyo propio. Aquí aparece algo importante sobre cómo funciona la memoria humana desde la neurociencia. No todos los recuerdos se almacenan con la misma intensidad. El cerebro prioriza lo que llama codificación emocional. Los eventos que van acompañados de una carga emocional fuerte se graban con más fuerza que los eventos neutros. El problema es que el momento decisivo, ese instante bisagra del que hablamos desde el principio, casi nunca llega acompañado de una emoción fuerte cuando ocurre, precisamente porque todavía no sabemos que es importante. Por eso muchas personas no recuerdan con claridad el día exacto en que algo comenzó a cambiar. Lo recuerdan de forma borrosa, como un martes cualquiera, mezclado con otros cientos de martes similares. Es momento de hacer una pausa breve. Antes de continuar, si esta idea te está resultando tan incómoda como reveladora, es un buen momento para dejar tu opinión en los comentarios. Cuenta, si quieres, cuál fue ese día normal que, sin que lo supieras entonces, terminó cambiando el rumbo de tu vida. Ahora, sigamos, porque todavía falta la parte más inquietante de todo esto. Una adolescente entra por primera vez a un gimnasio, arrastrada por una amiga que no quería ir sola. No tiene ningún interés real en el ejercicio. Solo acompaña. Durante esa primera sesión, un entrenador le corrige la postura en un ejercicio simple, casi de pasada, sin darle mayor importancia. Ese pequeño ajuste técnico despierta en ella una curiosidad que no esperaba. Años después, esa misma adolescente es entrenadora certificada y atribuye el inicio de su carrera a ese comentario breve, dicho por alguien que probablemente ni siquiera recuerda haberlo dicho. Este último detalle merece atención. La persona que provoca el giro casi nunca sabe que lo está provocando. El entrenador de ese gimnasio no tenía ninguna intención de cambiar la vida de nadie esa tarde. Solo estaba haciendo su trabajo, corrigiendo una postura como lo haría con cualquier otra persona. Esto significa algo perturbador. En este mismo momento, es posible que alguien esté a punto de decir una frase, hacer un gesto,
o tomar una decisión que va a alterar por completo el rumbo de la vida de otra persona, sin tener la más mínima idea de que lo está haciendo. Un empleado se queda unos minutos más tarde en la oficina, solo porque perdió el autobús habitual. En ese tiempo extra, ayuda a un compañero con un problema técnico que nadie más sabía resolver. El compañero lo menciona, casi sin darle importancia, en una reunión con un directivo de otro departamento. Ese comentario, dicho de pasada, es la razón por la que meses después le ofrecen un ascenso que jamás hubiera llegado por el camino normal. El autobús perdido, que en su momento se sintió como una pequeña molestia, terminó siendo la puerta de entrada a un cambio completo en su carrera. Hay un concepto en teoría de sistemas y también en historia que ayuda a nombrar todo esto con precisión: la dependencia de trayectoria. Describe cómo ciertas decisiones tempranas, aunque hayan sido pequeñas o casi accidentales, limitan y dan forma a todas las posibilidades futuras. El teclado que usamos hoy en las computadoras, conocido como QWERTY, no fue diseñado porque sea la forma más eficiente de escribir. Fue diseñado en el siglo XIX para máquinas de escribir mecánicas, con el fin de evitar que ciertas teclas se trabaran al usarse juntas. Esa distribución, pensada para resolver un problema mecánico que ya no existe, se volvió tan dominante que hoy, más de un siglo después, seguimos usándola, aunque existan distribuciones más eficientes. Una decisión temprana, tomada por una razón que ya no aplica, sigue determinando cómo escribe el mundo entero. Lo mismo ocurre con las vidas humanas. Una decisión temprana, tomada por una razón que después deja de existir, puede seguir determinando el rumbo de todo lo demás durante décadas. Alguien elige una carrera universitaria porque un amigo cercano también la eligió. Ese amigo, con el tiempo, cambia de carrera, se muda de ciudad, la amistad se enfría. Pero la decisión original, la que originalmente dependía de esa amistad, sigue en pie, sosteniendo toda una vida profesional que se construyó sobre una razón que ya no tiene ningún peso real. Una pareja se conoce en una fiesta a la que ninguno de los dos quería asistir. Uno fue porque no quería quedar mal con quien lo invitó. La otra fue porque no tenía nada mejor que hacer esa noche. Se cruzan cerca de la mesa de bebidas, hacen un comentario sobre lo aburrida que está la fiesta, y terminan hablando durante el resto de la noche. Ninguno de los dos había planeado conocer a nadie. Ambos estaban a punto de irse temprano. Si cualquiera de los dos se hubiera marchado 15 minutos antes, esa conversación nunca hubiera ocurrido, y la familia que después formaron, con hijos que hoy existen gracias a ese cruce accidental, simplemente no existiría. Esto lleva a una idea difícil de sostener sin sentir un ligero vértigo. Buena parte de lo que hoy consideramos nuestra identidad, las personas que amamos, el trabajo que tenemos, la ciudad donde vivimos, depende de una cadena larguísima de instantes diminutos, muchos de ellos completamente fuera de nuestro control, que se acomodaron de una manera particular y no de otra. No fue el destino trabajando con un plan maestro. Fue una acumulación silenciosa de coincidencias, decisiones menores y circunstancias externas, que solo después, mirando hacia atrás, parecen tener una lógica ordenada. Un estudiante universitario decide cambiar de asiento en un salón de clases solo porque el sol le molesta en los ojos desde su lugar habitual. Se sienta al lado de alguien con quien nunca había hablado. Esa persona se convierte, con el tiempo, en su mejor amigo y años después, en su socio en una empresa que ambos fundan juntos. El sol entrando por una ventana, un detalle tan trivial que nadie lo recordaría normalmente, terminó siendo el origen de una sociedad de negocios que sostiene económicamente a varias familias. Ahora bien, es importante no caer en el error contrario, el de creer que todo depende únicamente del azar y que no hay nada que una persona pueda hacer. Eso tampoco sería preciso. Lo que la evidencia sugiere no es que las acciones no importen, sino que la importancia de una acción casi nunca es visible en el momento en que se realiza. Una persona no puede saber, mientras toma un café con un desconocido, si esa conversación va a ser irrelevante o va a definir el resto de su vida. Lo único que puede controlar es si decide sentarse a hablar o si decide levantarse e irse. Un hombre mayor, sentado en el porche de su casa, le cuenta a su nieto la historia de cómo conoció a su esposa. No fue en una cita organizada, ni en un evento pensado para conocer gente. Fue en una estación de tren, esperando un tren que llegó con retraso. Si el tren hubiera llegado a tiempo, ese día nunca hubiera existido esa espera de 40 minutos, y esa espera nunca hubiera existido la conversación que comenzó por aburrimiento y terminó, décadas después, convertida en una familia completa. El hombre lo dice con una calma extraña, casi con humor, porque sabe que su vida entera dependió de un tren retrasado que en su momento le pareció una simple molestia. Aquí es útil traer una distinción que utiliza la filosofía para hablar del tiempo y del significado, la diferencia entre vivir un evento y comprender un evento.
Vivir un evento ocurre en el presente, sin filtro, sin saber todavía qué va a significar. Comprender un evento ocurre siempre después, con la ventaja injusta de conocer el resultado. El problema es que solo podemos actuar en el primer estado, el de vivir, nunca en el segundo, el de comprender. Actuamos siempre a ciegas respecto al verdadero peso de lo que estamos haciendo. Solo el tiempo, mucho después, revela cuáles de esas acciones ciegas terminaron siendo decisivas. Una mujer recibe un mensaje de texto de un número desconocido, obviamente un error, alguien que quería escribirle a otra persona. En lugar de ignorarlo, responde con una broma amable señalando la confusión. El desconocido responde también con humor. La conversación continúa por simple entretenimiento, sin ninguna intención real detrás. Meses después, ese intercambio accidental se convierte en una relación que ninguno de los dos hubiera imaginado posible a partir de un número equivocado. Todo esto sugiere algo incómodo sobre la forma en que solemos contar nuestra propia historia. Cuando alguien narra su vida, tiende a organizarla como una película bien editada, con escenas relevantes y escenas irrelevantes, claramente separadas. Pero en el momento real, mientras se vivía, esa separación no existía. Todo se sentía igual de neutro, igual de común, igual de olvidable. La estructura narrativa que le damos a nuestra vida es, en gran parte, una construcción posterior, hecha con información que en su momento no teníamos. Un músico callejero toca su guitarra en una esquina, sin mucho público, un día como cualquier otro. Una persona se detiene solo porque está esperando que cambie el semáforo. Escucha 30 segundos de la canción, graba un video corto sin pensarlo demasiado y lo sube a una red social sin ninguna expectativa especial. Ese video, subido casi por aburrimiento, se vuelve inesperadamente popular. El músico, que tocaba esa esquina desde hacía años sin que nadie le prestara atención, ve su vida cambiar por completo a partir de un video de 30 segundos grabado por una persona que solo estaba esperando un semáforo. Esto conecta con un fenómeno que se estudia en la teoría de redes, los llamados eventos de baja probabilidad y alto impacto. Son sucesos que, individualmente, tienen muy pocas probabilidades de ocurrir, pero que, cuando ocurren, generan consecuencias completamente desproporcionadas respecto a su causa original. Un semáforo en rojo, un video de 30 segundos, y de pronto toda una carrera artística cambia de dirección. La causa es minúscula. El efecto es enorme. Y no hay ninguna forma de predecir, de antemano, cuál pequeña causa va a producir cuál efecto desproporcionado. Aquí conviene volver a la vida cotidiana, lejos de los ejemplos extraordinarios, porque la tesis de este video no depende de casos excepcionales. Depende de algo mucho más silencioso, que ocurre en la vida de cualquier persona, todos los días, sin excepción. Una llamada que se contesta en lugar de dejarla ir al buzón de voz. Una calle distinta que se toma solo porque hay tráfico en la de siempre. Una persona a la que se le sonríe en un elevador. Ninguno de estos instantes anuncia su propio peso. Todos se disfrazan de rutina. Una enfermera termina su turno de 12 horas, agotada, y decide tomar un camino distinto a casa, solo para evitar el tráfico habitual. En ese camino nuevo, pasa frente a un centro comunitario que nunca había visto antes, con un anuncio pegado en la ventana buscando voluntarios para un programa de salud. Se detiene un momento, casi por curiosidad, y anota el número de teléfono. Ese pequeño desvío, motivado únicamente por el tráfico, termina llevándola, años después, a dirigir ese mismo programa comunitario, algo que nunca había estado en ningún plan suyo. La pregunta que naturalmente surge después de todo esto es incómoda, pero necesaria. Si no podemos saber, en tiempo real, cuáles de nuestros días son los importantes, ¿de qué sirve entonces prestar atención a algo? La respuesta no es motivacional, y por eso mismo es más interesante. No sirve para controlar el resultado. Sirve, simplemente, para estar presente en la cantidad de momentos suficientes como para que, cuando uno de ellos resulte ser el decisivo, la persona ya esté ahí, participando, en lugar de haberse ausentado por costumbre. Un hombre deja de asistir, por pura pereza, a una reunión mensual de antiguos compañeros de universidad. Lo hace durante 3 años seguidos. En una de esas reuniones a las que no asiste, alguien pregunta por él, buscando exactamente su perfil profesional para un proyecto importante. Nadie tiene su número actualizado. La oportunidad se le ofrece a otra persona presente en la sala. Él nunca se entera de que esa oportunidad existió. Su ausencia, repetida sin ninguna intención especial, cerró una puerta que ni siquiera supo que estuvo abierta. Este último ejemplo revela algo distinto y quizás más inquietante que todos los anteriores. No todos los días decisivos son días en los que algo ocurre. Algunos de los días más decisivos de una vida son, precisamente, los días en los que algo no ocurrió. Una llamada que no se hizo. Una puerta a la que no se tocó.
una persona a la que no se buscó. Estos días son todavía más difíciles de identificar porque no dejan ningún rastro. No hay una escena que recordar porque la escena nunca sucedió. Una mujer guarda, sin abrir, un correo electrónico durante semanas, pensando que lo leerá después. Cuando finalmente lo abre, lee fe de Cannu, la oferta que contenía ya había expirado. Nunca sabrá con certeza qué tipo de vida hubiera tenido si hubiera abierto ese correo el mismo día que llegó. Ese vacío, esa vida alternativa que nunca llegó a existir, es invisible, pero es real en el sentido de que pudo haber ocurrido y, por una decisión tan pequeña como posponer la lectura de un mensaje, simplemente no ocurrió. La psicología cognitiva tiene un nombre para el tipo de pensamiento que surge frente a estas situaciones: pensamiento contrafactual, la capacidad humana de imaginar versiones alternativas del pasado. Es un mecanismo mental poderoso y también peligroso, porque puede generar una sensación de arrepentimiento sobre caminos que, en realidad, nunca se pudieron conocer con certeza. El problema no es imaginar esos caminos alternativos. El problema es creer que, si se hubiera elegido diferente, necesariamente hubiera sido mejor. No hay forma de saberlo. Solo hay una vida, la que efectivamente se vivió, construida sobre una cadena específica de instantes que en su momento parecían intrascendentes. Un adolescente en su habitación decide, en un impulso, borrar una aplicación que consumía la mayor parte de su tiempo libre. No lo hace por disciplina ni por seguir un consejo de nadie. Lo hace porque está aburrido de ella esa noche en particular. Las horas que antes pasaba frente a la pantalla, las empieza a llenar, casi por accidente, dibujando en un cuaderno viejo que encuentra en un cajón. Años después, ese cuaderno se convierte en un portafolio, y ese portafolio en una carrera. El impulso de borrar una aplicación, tomado sin ninguna reflexión profunda, termina siendo, visto en retrospectiva, uno de los actos más importantes de toda su adolescencia. Todo esto construye, poco a poco, una imagen distinta de lo que significa vivir una vida. No es una serie de grandes decisiones conectadas por una línea recta y visible. Es más parecido a caminar por un bosque denso, de noche, con una linterna que solo ilumina un par de metros hacia adelante. No se puede ver el camino completo. No se puede saber, mientras se camina, cuál de los pasos va a llevar hacia un claro y cuál va a llevar hacia un barranco. Solo se puede dar el siguiente paso, con la información limitada que se tiene en ese instante exacto. Una anciana, en la cocina de su casa, le explica a su nieta que la decisión más importante de su vida no fue casarse, ni tener hijos, ni ninguna de las cosas que la nieta esperaba escuchar. Fue el día en que, sin ninguna razón especial, decidió tomar una ruta distinta para ir al mercado. En esa ruta nueva, conoció a la que sería su mejor amiga durante los siguientes 60 años, la persona que la sostuvo durante la pérdida de su esposo, durante enfermedades, durante todas las crisis que una vida larga inevitablemente trae. Una ruta al mercado, elegida sin pensar, sostuvo décadas enteras de compañía. Y aquí es donde conviene detenerse una vez más, porque la última idea de este video necesita espacio para asentarse. Si aceptamos que los días verdaderamente decisivos de una vida no se sienten decisivos mientras ocurren, entonces cada día ordinario que estás viviendo ahora mismo, mientras escuchas esto, tiene una probabilidad, pequeña pero real, de ser exactamente ese tipo de día. No hay forma de saber cuál. Nunca la habrá, mientras el día todavía esté ocurriendo. Solo el tiempo, con su ventaja injusta de mirar hacia atrás, tendrá algún día la respuesta. Antes de cerrar, si quieres seguir explorando este tipo de ideas, que no buscan motivarte, sino cambiar la forma en que entiendes tu propia historia, este es un buen momento para suscribirte al canal. Hay más ensayos como este esperando, y no vas a saber, mientras los ves, cuál de ellos va a quedarse contigo más tiempo del esperado. Un hombre, ya anciano, se sienta por última vez en el mismo banco de un parque al que ha ido durante 40 años. No sabe, mientras se sienta esa tarde, que es la última vez que va a hacerlo. No hay ninguna señal especial. El sol cae de la misma forma que siempre. Los mismos pájaros se posan en el mismo árbol. Es un día exactamente igual a los otros 14.600 días que pasó sentado en ese mismo lugar. Y sin embargo, ese día, sin saberlo, sin sentirlo, sin ninguna música de fondo que le avisara, se convirtió en el último. En algún lugar de tu vida sin que puedas saber cuál, ya está ocurriendo, ahora mismo, un día exactamente así.